Ya meditando en la palabra del Señor, vamos a abrir las escrituras, amén. En Jeremías, amén. Isaías 49, 5. ¿O Isaías? ¿Qué día? ¿Jeremías? Jeremías, perdón. Sorry, hermano. ¿Jeremías qué? 1. Jeremías Jeremías capítulo 1. Amén. ¿Lo tenemos? 1. Amén. Amén, hermana Carmen, ¿nos puede leer? Tenemos que aquí lo encuentro. 1, 1. ¿Nomás el 1? Hasta el... Ajá, léame el 1, del 1 al 5. Del 1 al 5, todo el 5. La palabra dice así: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de el Señor que vino a los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año de Simotercero de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra del Señor a mí diciendo: Amén, lea el 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén. Yo meditaba en ese versículo, hermano. Ahorita no le digo que desde mi casa, ya cuando empecé a cantar, a adorar a Dios, Dios me trae ese versículo que dice: antes de que te formara en el vientre de tu madre te conocí. Y Dios no como les quisiera decir, no se encierra en este mundo. Él los lleva fuera de la atmósfera, los lleva más allá. No los encierra en este mundo terrenal, sino que los lleva a mirar su grandeza, los lleva a mirar el poder, la misericordia, el amor tan grande que Dios tiene para con nuestras vidas. Y no tan solo dice: antes de que te formara en el vientre de tu madre. ¿Cuántos niños mueren? ¿Cuántos niños los abortan? ¿Cuántos niños sufren desde pequeños hasta grandes? Y vemos, hermano, que la sociedad en estos momentos, hermano, siempre está a falta, los jóvenes, la falta más fundamental que tiene que tener una familia, y es el padre, es el papá. Yo escuchaba por ahí, dice que no es tanto el papá el que engendra, sino el que cría, ¿verdad? Y yo lo miro así, hermano, porque yo me gusta ver más allá de lo que Dios, cada uno de los que estamos en este lugar, no sé cómo haya sido su vida antes de venir a Dios, no sé lo que haya sufrido, los maltratos de su papá, los maltratos de su mamá, los maltratos del que haya sido ¿cómo le diré esa palabra? Su tutor, ¿verdad? Porque en esos casos, hermano, vemos una sociedad falta de amor paternal.
No solamente le quiero echar la culpa a los hombres o a las mujeres, porque la palabra de Dios dice que los dos serán una sola carne. Pero mi enfoque es este, hermano, de que viendo la misericordia de Dios, el amor de Dios, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, sea salvo. Pero fíjese, hermano, la figura de Dios tan grande, que nos muestra un Padre de misericordia, un Padre lleno de amor, lleno de compasión, lleno de segundas, terceras, cuartas oportunidades, hermano. Un Padre que no mira tus defectos, que no mira tus errores, sino está con los brazos abiertos para perdonarte. Lo podemos mirar en la parábola del hijo pródigo, cuando le dijo: Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. No sabemos cómo haya sido la vida de ese joven en la casa de su padre. No sabemos si la mamá los dejó, solamente estaban con el papá. No sabemos cuál fue la verdadera historia del hijo pródigo. Más allá, pero como dice, cuando estaba comiendo lo más vil, donde se encontraba comiendo, deseando comer lo que comían los cerdos, volvió en sí y dijo: iré y volveré a la casa de mi padre. ¿Cuántos pueden mirar en la vida secular muchos jóvenes o personas que andan en la calle por el maltrato muchas veces de sus padres, terminan en la calle? Muchos padres los abandonan, muchos padres los regalan a sus hijos. Yo no sé, hermano, pero usted puede, póngase a pensar, ¿dónde estuviera usted el día de hoy si Dios no lo hubiera alcanzado? Si Dios no le hubiera dado una segunda oportunidad de vida, de poder estar aquí, ¿dónde estuviera el día de hoy? ¿Dónde estuviera el día de hoy, hermano Julio? ¿Dónde estaría el día de hoy nuestro hermano Enrique? Si Dios no lo hubiera alcanzado, si no Dios lo hubiera escogido desde el vientre de su madre. Es que yo quiero llevarlos más allá, hermanos, de que antes de que la tierra se formara, antes de que el universo se formara, ya Dios lo había escogido a usted. ¿Por qué cree que dice la palabra de Dios? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Porque todo aquel que es del Padre, mis palabras escucha. Yo me pongo a pensar, hermano, yo fui un joven en la escuela muy apartado de los demás, no me gustaba tener amigos a mí en la escuela. Y si tenía amigos, pero eran amigos muy que me sobresacaban de mis casillas, que me hacían hacer cosas que yo no quería hacer. Me enseñaron, dice: te vamos a enseñar cómo robar las tortas a horas de recreo para que no pagues. Es que usted sabe que en México uno no lleva dinero, hermano. Los papás apenas si sobreviven con el sueldo que les dan allá. Y allá se los ingenia uno para comer. Y eran todas malas mañas que los amigos le enseñan. Mi papá siempre me decía, y yo le doy gracias a Dios por la vida de mi papá, porque aunque yo no digo que fue un buen padre, pero siempre me jaló la rienda, siempre estuvo ahí diciéndome: hijo, escucha esto. Y me decía una palabra que él tenía mucho: fíjate en este espejo que soy yo, no hagas lo que yo hago. Pero pues si lo está haciendo, me está enseñando que yo tengo que hacer eso, lo que él está haciendo. Pero él me decía: no, dice, fíjate que yo soy tu espejo, no hagas lo que yo hago. Y se queda como: no, pues ¿cómo no va a hacer lo que él está haciendo? Pues si lo está haciendo, ¿por qué yo no? Pero fíjate cómo, y Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Él nos dice: haz lo que yo hago, ama a tu prójimo, ama a tus enemigos. Y yo le doy gracias a la vida de mi papá, porque aunque no es un papá
muy agradable, muy amoroso, nunca me demostró amor. Siempre eran, ponte a hacer la tarea, me mandaba sin cenar, me mandaba a dormir sin cenar, sin comer a veces, me ponía a barrer, teníamos conejos, pollos allá en México, me ponía a limpiarlos. Y ese va a ser tu castigo, no vas a salir a jugar, quédate aquí adentro encerrado. Y yo me quedaba, ¿y por qué mi papá siempre me castiga? ¿Y por qué mi papá siempre me dice esto? ¿Y por qué mi papá? Yo, a mí no era una alegría cuando venía mi papá del trabajo. En mí era un temor cuando mi papá llegaba del trabajo. Yo sentía miedo cuando él llegaba del trabajo, mi papá. Porque él siempre fue duro con nosotros. Y tal vez gracias a mi papá, a ese temor que yo tenía, no temor, sino como, no miedo, sino un respeto. Hoy en día, hermano, lamentablemente podemos mirar que el respeto se ha perdido en los hijos. Yo lo puedo mirar, hermano. Tengo sobrinos, mi prima tiene 2 hijos, que pues su papá se fue por México, los dejó, la mamá es la que se encarga de ellos. Inevitablemente los hijos se les ponen el brinco. Y no quieren de comer eso. No, yo no voy a comer eso, dice. ¿Qué está pasando, hermano, con los padres en este día, en esos tiempos? ¿Por qué se descarrió tanto el hijo? Tuvo que ver una razón por qué. Si podemos mirar, hermano, uno de 5 matrimonios, hace falta el papá en la casa. Y a veces la mamá tiene que hacerle mamá y papá. Tienen que ir por ellos a la escuela, tienen que llevarlos para acá, tienen que llevarlos para acá. Pero se pierde esa paternidad en nosotros. ¿Y qué pasa con los hijos de Dios, hermano? El Padre está con los brazos abiertos, esperándonos a que volvamos a Él. Pero como, ahora sí, hermano, la perversidad de este mundo está tan grande, ha afectado tanto las emociones de los seres humanos, ha llegado a meterse en lo más arraigados, y solamente lo puede desarraigar la palabra de Dios. ¿Cómo puedo yo amar a mi prójimo? ¿Cómo puedo yo demostrarle el amor a mi pareja, a mi papá? Cuando verdaderamente el amor de Dios está en tu corazón. Porque cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, hermano, fue el día más maravilloso de mi vida. Puedes sentir ese abrazo, puedes sentir ese perdón, puedes sentir ese amor. ¿Sabes qué hice cuando llegué de la iglesia por primera vez a mi casa? Fui a abrazar a mi papá y le dije: papá, te amo, perdóname por todo lo que aunque yo no le había hecho nada, pero yo sé que a veces en mi mente deseaba darle una golpiza a mi papá, agarrarlo y darle unos golpes, porque yo miraba pues cómo era con mi mamá. Pero Dios sanó mi corazón. Y cuando mi papá vino a la iglesia, porque mi papá vino a la iglesia y se bautizó, fue el día más bonito de mi vida, porque mi papá siempre dio sus palabras: eres un inútil, eres un eres un animal, no entiendes, eres un menso. Unas palabras que dolían más que los golpes, porque las palabras son las que duelen más, las que penetran en tu alma. Y cuando Dios sanó mi corazón, yo pude perdonar a mi papá. Y cuando mi papá aceptó a Cristo en su corazón, fue algo, hermanos, que la verdad, yo experimenté esa paz en mi casa. Yo experimenté esa felicidad de ir todos juntos a la iglesia. Toda mi familia junta en la iglesia. Mi mamá, mis hermanos, mi otra hermana, yendo a la iglesia. Y yo decía: wow, qué bendición, qué emoción, ya toda mi familia está en la iglesia, ¿no? Ya no va a pasar nada. Todo bonito, todo alegría, todo contento.
Pero ¿qué pasa, hermano? 2, 3 meses duró la paz, la felicidad, y vino la prueba, hermano. Vino donde Dios trató con mi vida, hermano, como no se imagina. Decía yo, ya no quiero ir a la iglesia. Los hermanos son unos hipócritas. Ya no quiero ir a la iglesia. Dicen que aman a Dios, pero mira cómo se portan. Y dije, ya no quiero ir a la iglesia. ¿Y sabe qué escuché en ese día? Que dije esas palabras. Yo iba caminando. Decidido a ya no ir a la iglesia, hermano. Decidido en mi corazón a ya no seguir perseverando. Todavía no conocía al hermano Martín muy bien. Todavía pasaba por mi casa de vez en cuando por mí para ir a la iglesia. ¿Y sabe qué me dijo el Espíritu Santo? Oí esa voz. Yo sé que fue el Espíritu Santo de Dios. No lo oí en el corazón. No lo oí en mi emoción. Audiblemente me oí y me dijo el Espíritu Santo. ¿Y yo qué te he hecho? Así me dijo. Y yo me quedé. Así como cuando te desconectan del wifi en tu teléfono. Te quedas ahí, se fue la señal. Así me quedé yo, hermano, en un momento. Escuché la voz de Dios en mi oído que me dijo: ¿y yo qué te he hecho? Si yo soy tu padre, que te formé desde el vientre de tu madre. Y yo me pensaba, Dios me trajo a la memoria por todo lo que pasé antes de que yo conociera de Dios. Me daban por muerto a la edad de 10 años, ya no iba a nacer, mi mamá estaba decidida a no tenerme también, pero aquí estoy. Y yo ahí puedo ver el poder de Dios, ahí puedo ver lo que dice la Escritura, que Él me escogió antes de la fundación del mundo. Por eso por más que quisiera ser malo, por más que quisiera apartarme de Dios, por más que a veces quisiera ya no seguir adelante, hermano, yo me acuerdo de esas palabras. Yo me acuerdo del amor de Dios, me acuerdo del sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros queremos desmayar, hermano, traiga memoria aquellas situaciones difíciles que ha pasado en su vida. Aquí como congregación, como iglesia, hemos pasado situaciones difíciles y eso los hace amar a la iglesia. Por eso dice la palabra del Señor que Él los conoció antes de que los formara, los predestinó. Por eso los dice su palabra aquí en el Salmos. Amén, gloria a Dios. Salmos capítulo 22. Fíjense, hermano, esas palabras es para que usted las guarde en su corazón. Salmos capítulo 22, verso 10. Ya lo tenemos, hermano. Amén. Y dice: a ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios desde el vientre de mi madre. Así. Él es nuestro Dios, hermano. Antes de que naciéramos, fui entregado antes de mi nacimiento a ti. Isaías 49:5. Lo tenemos, hermano. Isaías 49:5. Amén. ¿Tenemos? Compártame, hermano Fernando. Dice: y ahora dice el Señor, que desde el seno materno me formó, para que fuera yo su siervo, para hacer que Jacob se vuelva a él,
que Israel se reúna a su alrededor, porque a los ojos del Señor soy digno de honra y mi Dios ha sido mi fortaleza. Amén. Fíjense, hermanos, qué palabras tan hermosas Dios nos dice. Que fuimos formados para ser sus siervos, para ser sus hijos. Muchas veces nosotros queremos ser, bueno, yo como hijo, ¿verdad? Me pongo yo. A veces nosotros como hijos, porque una vez, como yo como hijo, a veces queremos hacer como nosotros le hacemos a nuestros padres, a Dios. Le hacemos nuestros berrinches. Le hacemos, no, ya no quiero ir a la iglesia, a Dios, porque el hermano me arrugó la cara, porque el hermano me hizo, porque el hermano esto. Hacemos nuestros caprichos como cuando niños, a nuestros papás. No, mamá, yo no quiero comer eso no me gusta. No, pues te lo vas a comer. Pero ahora no, hermano, ahora le dicen te lo vas a comer, no, la botas casi en la cara de la comida. ¿Qué es lo que está pasando, hermano? Es el espíritu de la rebeldía, hermano, que opera en los hijos de desobediencia. Pero tuvo que haber pasado algo, hermano, para que ese espíritu se haya metido en las familias, hermano. Porque aún en las familias cristianas, hermano, aún se batalla con los hijos que se ponen al tú por tú. ¿Y cómo lo puede hacer, hermano Juan? Pues póngase a orar a Dios y Dios le va a dar la sabiduría, el entendimiento, cómo corregir a sus muchachos, cómo corregir a sus hijos. Yo una vez le dijo a una hermana, dice que mi hijo no le está echando ganas a la escuela, es que mi hijo que mi hijo el otro. Hermana, ¿y pues qué le gusta a su niño? No, porque le gusta jugar tal juego. Pues quíteselo, hermano, entonces. Y si no se porta bien, ya no se lo dé, ya no le lleva a jugar. Y hasta que se porte bien, llévelo. Así hace Dios con nosotros, hermano. Nos quita a veces lo que más queremos para que nosotros volvamos a Él. Así pasó, hermano. Yo en una tarde pasó por mi mente cuando mi familia iba toda a la iglesia. Y mi hermana Carmen es testigo. Ella nos miró que todos iban a la iglesia. Todos mis hermanos. Mi papá, mi mamá. Yo cantaba en el grupo de alabanza. Yo me sentía bendecido a ver mi familia ahí sentados adorando a Dios. Mi papá llorando, mi mamá llorando, pidiéndose perdón. Es algo maravilloso, es algo hermoso, hermano. Pero ¿sabes qué pasó en mi corazón? Aún mirando la maravilla de Dios, aún mirando que mi papá, siendo un hombre tan duro, un hombre que yo no pensaba que hubiera llegado a bautizarse, a aceptar a Cristo en su corazón, ahí a la iglesia, llegó. Aún mirando eso, hermano, ¿sabes qué vino a mi mente? Y yo estaba todavía joven, imagínate, todavía estoy, no tengo tengo años tal vez en la iglesia, pero no conocí una palabra como la que ahora estamos conociendo por medio que Dios la ha dado al pastor. Yo no sabía pelear, hermano. Me decía, no, tú estate quieto que Dios va a pelear tus batallas. Yo no hacía nada, pues Dios se va a encargar, Él me cruzaba de brazos, no, pues Dios va a pelear por mí. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Vino el enemigo y sembró algo en mi corazón. Y vino una voz así a mi mente. Y me dice, ¿ya para qué vas a la iglesia, Juan? Estás joven, tienes 19 años, no tienes novia y todavía no tengo. Dice, vete al mundo, vete a los bailes, vete a disfrutar tu juventud. Ya tu mamá, tu papá están en la iglesia, ¿qué vas tú a la iglesia ya? Y si ya tu familia está en la iglesia, ¿a qué vas tú? Y él me quedé, y ya está diciendo, no, sí, ¿verdad? Y esa noche tuve un sueño, hermano, que un sueño que iba a pasar un río grande, largo,
Y el Señor Jesús iba adelante de mí, así, llamándome que lo siguiera. Y yo le decía, no, me voy a ahogar. No, yo no quería. Decía, Señor, ven, ven. Yo dije, no. O sea, me iba a llevar al otro lado, pero yo decía, no, yo tengo miedo en ese río, me voy a ahogar. Y el Señor me llamaba. Y yo dije, bueno, Señor, pues, en el nombre de Dios, y que me aviente el río. Y en medio de ese río, hermano, me estaba ahogando. Se me acabaron las fuerzas, ya no podía continuar contra la corriente. Y esa alabanza, una alabanza muy hermosa que escuché cuando le dije, Dios, ya no puedo más, ayúdame. En ese momento viene Dios, viene el Señor y me saca en medio del río, y me puedo mirar yo al otro lado del río, pero ya no como un hombre grande como yo estaba, sino como un niño de brazos, que Dios me tenía cargando en sus brazos, al otro lado. En esa misma semana, hermano, mi familia deja de ir a la iglesia. Mi papá vuelve a tomar. Mi mamá tampoco quiere ir a la iglesia. La hacen su cumpleaños, se va a un party, la hacen su fiesta y conoce a otra persona en esa fiesta. Y pasa lo que yo tenía que pasar. Yo dije, ¿dónde está Dios? ¿Por qué está pasando esto? Pero en ese momento, hermano, no sabía qué hacer. Yo dije, Dios, pues, ¿ya para qué voy a la iglesia? Mira, mi familia ya no va. Y ya ves que a veces los hermanos le preguntan a uno, ¿y tu papá por qué no va a la iglesia? ¿Y por qué no llegó su esposa a la iglesia? Hermano, mejor póngase a orar por ella, ándale. Y yo no quería ir por eso. Y dije, en ese momento me puse a ayunar, me puse a orar. Tal vez no se les olvidaron las cosas, pero me fortalecí. Me metí más a la iglesia, hermano. Fue en el 2007 cuando pasó todo eso. En el 2007 fue el día que Dios me fortaleció. Mi familia se destruyó y el diablo venía a mi mente como no tiene idea, echándole la culpa a mi mamá, guardando el rencor contra mi mamá. Mi papá cae a lo más bajo del alcohol. Aquí lo llevé de emergencia al hospital, se andaba muriendo. Y yo decía, ¿dónde está Dios? Si yo estoy ayunando, si estoy orando, ¿por qué Dios no me contesta? Pero me quitó. Cuando mi papá se fue para México, yo le eché la culpa a mi mamá, porque fue culpa de ella. Y yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Yo me avergüenza de ser tu hijo. Pero con palabras fuertes, hermano, yendo yo a la iglesia. Y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Yo me voy de la casa. Ahí te quedaste. La dejé con mis hermanos y yo me fui de la casa. Me fui, anduve solo como porque con el hermano Martín en ese momento yo perdí el contacto. Después ya no, ni me llamaban, ni yo le llamaba. Y pues saben, que Dios lo bendiga donde andaba el hermano. Pero yo estaba pasando el desierto en esos momentos. Él no estaba ahí. Tu pastor se enojaba. Me sentía pues solo en ese momento. Pero fíjese, hermano, cómo Dios en medio de ese desierto me hizo ver que Él estaba conmigo, porque me rodeó de hermanos que les gustaba la oración. Y me dice, hermano, vámonos a la montaña a orar por tu familia. Pues vámonos, hermano. Y los íbamos a la montaña a orar. Que va a haber oración en la iglesia, vámonos a orar. Y eso me fortaleció a mí. Ya no me vino ese pensamiento de irme al mundo, hermano, porque me vino el pensamiento de irme de la casa de Dios
a vivir como el hijo pródigo. Tal vez iba a volver, pero tal vez iba a volver sin un brazo, sin un pie. Pero eso es cuando Dios te escoge. Hay situaciones en las que los pone Dios para que nosotros podamos mirar su poder, podamos mirar su grandeza en esas situaciones. Es en enfermedades, en las situaciones más difíciles que nosotros estemos pasando como familia, o como ustedes como pareja, con sus parejas. En esos momentos que dices ya no puedo más, es cuando Dios va a perfeccionar su poder. Es cuando tú vas a ver el poder de Dios. Yo lo puedo ver en varios hermanos que están aquí, que a veces en esos momentos uno quiere ahorcar a esa persona, agarrarla a golpes, pero no, cálmate hermano, Dios va a obrar. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos pasado por situaciones difíciles? Yo no conozco la vida de mi hermano Julio, por qué situaciones ha pasado, o por qué circunstancias difíciles Dios lo ha trabajado. Cada uno de nosotros es diferente formación porque tenemos diferente llamado de Dios. Si Dios te va a llamar para que tú puedas restaurar los matrimonios, primero va a tratar con tu matrimonio. Y si Dios trata con toda tu familia, es porque Dios te va a usar para que restaures las familias. Y yo lo pude ver, hermano, porque en esos momentos que yo estaba pasando esa situación, yo iba a una célula, a una casa, y en esa célula estaba un matrimonio que estaba pasando una situación difícil. Y Dios me dio las palabras, hermano, en ese momento para yo poderles decir lo que yo estaba pasando como hijo, a ver que mis papás se estaban separando. Y ya tiene como 2 o 3 años que los miré en la iglesia, juntos los dos. Y me alegré mucho porque dije, wow, mira, no se han divorciado, están juntos. Se casaron bien por la iglesia, porque nomás estaban juntados. Se casaron, dice, tienen otros 2 niños, están sirviendo en la iglesia como diáconos. Y viste cómo es Dios, hermano. Te hace pasar por situaciones en tu familia para que tú puedas restaurar a otras. Aunque a veces tu familia no haya sido restaurada, Dios sabe por qué. ¿Cuándo va a ser el momento, el día, la fecha y la hora? Cuando Dios va a restaurar tu familia. Cuando Dios va a traer a todos los de tu casa a la iglesia. Porque la palabra de Dios dice que en los postreros días Él derramaría de su espíritu sobre toda la carne. Y estamos en los últimos tiempos, hermano, cuando dice la palabra del Señor que Dios hará volver el corazón de los padres a los hijos, y de los hijos a los padres. Se tiene que restaurar el triángulo familiar, hermano, porque de la familia se conforma la iglesia. Si la cabeza de familia está mal, todos los de su casa van a estar mal. Por eso, como familias, si una familia está mal, toda la iglesia se va a destambalear. Pero cuando la cabeza de arriba está bien, está fundamentada, de la familia, pues va a estar fortalecida la familia. Porque yo no sé, hermano, yo cuando mi papá estaba en la casa, yo me sentía protegido. Yo me sentía como diciendo, no, pues si me vienen a buscar para pegarme, pues mi papá sale a defenderme. Les digo porque me pasó ahí en México. Había ponchado un balón en la escuela y pues quieren que a fuerza lo pagara yo, pues si todos estábamos jugando. Y vinieron a buscarme en la casa. Eran como 5 chiquillos. No, que te vamos a ir a dar en la torre, que esto y lo otro, hay que pagarnos. Y mi papá me miró preocupado. Y me dice, Juan, ¿qué tienes? Me decía, gordo, mi papá. ¿Qué tienes, gordo? Pero nada. No, tú tienes algo, dime. Y pues le dije, ¿cuándo van a venir? No, pues hoy en la tarde. Ok, vamos, te voy a acompañar. No, pero me dijeron que le llevara a mi papá. Que no, vamos. Vas a decir que soy tu tía, no soy tu papá, dice. Y ya fui para allá y a ver pues qué pasa, muchachos, le dice mi papá a los otros. Pues yo me sentía bien valiente y bien protegido. Ahora sí, vénganse.
¿no? Porque los otros no venían sin papá, venían solos. Pero yo traía a mi papá, y con mi papá también está alto, está grande, pues ahora sí, pues a ver cuánto los toca. Y así con nosotros, hermano, cuando estamos en la casa de Dios, los tenemos que sentir protegidos. Como dice el canto, bajo sus alas, seguro yo estaré. O sea, tenemos la protección de Dios, pero cuando no tenemos la protección de Dios, nos sentimos huérfanos, desamparados, solos, abandonados. Y así me sentí, hermano, cuando mi papá se fue. Pero yo dije, pues tengo a mi Padre Celestial, Él me va a guardar, Él me va a proteger. Aunque no tengo a mi papá terrenal aquí. Por eso muchos de nosotros que tenemos a nuestras familias, hay que aprovecharlas, hay que perdonarlas, hay que demostrarles el amor de Dios que tenemos, que Dios los ha dado a nosotros. Porque como seres humanos, ¿cuántos saben que no somos perfectos? Tenemos errores, hermano. Y de una u otra forma fallamos. Pero Dios nunca falla, hermano. Eso es lo hermoso de Dios, hermano, que Él nunca falla y siempre está dispuesto a perdonarnos. Es lo que yo les venía a compartir en esta tarde, hermano. El amor de Dios y que Dios lo escogió. Y que a pesar de las circunstancias que uno esté pasando, hermano, no damos por vencidos. Seguiré adelante. Amén. Una pequeña exhortación y motivación que sigan adelante, que dan tiempo al pastor. Amén.